Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la nueva generación dorada del fútbol belga. Evidentemente hay un tema muy recurrente en el canal que hemos hablado varias veces respecto a cómo le ha ido a la generación dorada del fútbol de Bélgica, la cual muchas veces ha sido criticada. Yo he sido muy crítico respecto a su rendimiento en algunas competencias, y vamos a hablar un poco acerca del después, una generación que sin duda parecía imposible poder emparejarse respecto a la anterior, pero que, como vamos a ver, empiezan a asomar algunos jóvenes interesantes que pueden sin duda también ser importantes de cara al futuro. Así que espero que les guste mucho la opinión que voy a dar en este video, que me dejen la suya en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales, y sin dar mucha más vuelta comenzamos con el video. Sin duda Bélgica fue esa selección que entre el año 2012 y 2014 todos queríamos ver y todos estábamos siguiendo. ¿Por qué? Porque evidentemente Bélgica no es una de esas grandes potencias futbolísticas y había logrado una camada de futbolistas entre 15 y 20 jugadores que destacaban mucho en el fútbol europeo, en algunos casos inclusive siendo los mejores en su equipo y en sus respectivas ligas. Una camada de jugadores que, por ejemplo, en el arco tiene y tuvo, en algunos casos porque ya no están, a Thibaut Courtois, al día de hoy inclusive y en los últimos años para mí, el mejor arquero del mundo, actualmente en el Real Madrid. Como suplente a Mignolet, que durante muchos años atajó en el Liverpool y era una buena variante a Courtois. En la defensa tuvo buenos centrales, más que nada, jugadores como Alderweireld y Vertonghen, que durante muchos años hicieron dupla en distintos equipos, como el Ajax, el Tottenham e inclusive en la selección. Evidentemente un gran jugador como Vincent Kompany, que durante muchos años fue parte de la saga del Manchester City. Y también un Thomas Vermaelen, que bueno, todos sabemos las lesiones que pasó, pero jugó en equipos como en el Arsenal o el Barcelona. Probablemente los laterales siempre fue la parte más floja. El único destacable quizás de esa camada fue Thomas Meunier, que jugó en Borussia Dortmund o Paris Saint-Germain. En la mitad de la cancha también tuvo muchas variantes. Los Axel Witsel, que obviamente hoy en día sigue jugando en el Atlético de Madrid, pero tuvo una carrera muy buena. Los Marouane Fellaini, jugando en el Manchester United, por ejemplo. Los Moussa Dembélé, los Radgan Nainggolan, Tielemans, un poco más joven, pero que lo podemos sumar también a esta camada. Y evidentemente el gran referente en la mitad de la cancha, que fue Kevin De Bruyne. Al día de hoy también un jugador vigente en la selección y uno de los mejores volantes del mundo. En la delantera la verdad que también tuvo varias variantes interesantes. Los dos mejores sin duda de esta camada de jugadores fueron Romelu Lukaku y Eden Hazard. Dos jugadores que en su prime, como se dice muchas veces, fueron de los mejores jugadores de la Premier League. Hoy en día, sobre todo el caso de Hazard, muy alejado de esa versión. Dries Mertens, un jugador durante muchos años vigente en la Serie A, también fue un buen recambio. Yannick Ferreira Carrasco, jugando delantero, por los costados también fue un buen jugador, actualmente el del Atlético de Madrid. Y otras variantes en el número 9 como Christian Benteke, Divock Origi o Michy Batshuayi, que fueron jugadores de recambio. Evidentemente los titulares eran los que les mencionaba antes. Esta camada de jugadores belgas no solamente fue muy talentosa, sino que fue muy importante para la historia de Bélgica. 8 de los futbolistas que les mencioné son los 8 jugadores con mayor cantidad de presencias en la historia de la selección. Vertonghen lidera esa tabla con 148 partidos, habiendo debutado en el año 2007. Witsel lo sigue con 130, Alderweireld con 127, Hazard con 126. Luego lo siguen Mertens, Lukaku, Courtois y De Bruyne, todos con más de 100 partidos. Inclusive en la tabla de máximos goleadores, Romelu Lukaku con 74 y Eden Hazard con 33 lideran esa tabla, y también seguidos muy de cerca por Batshuayi con 27 y De Bruyne con 26. Sin duda esta camada es imposible ponerla en tela de juicio. Fue la mejor camada de jugadores de Bélgica y sin duda es muy difícil que se vuelva a repetir. Ahora bien, vamos a repasar un poco lo que fueron los resultados que tuvo esta selección a lo largo de este periodo de 10 años en los cuales participó, por ejemplo, en 3 procesos mundialistas. Sin duda la primer gran competencia donde todos estos jugadores se juntaron fue el Mundial de Brasil del año 2014. Si bien varios habían debutado con anterioridad, en el año 2007, otros en el año 2010 y demás, la realidad es que todos juntos por primera vez, esta generación dorada, estuvieron en el 2014, sobre todo teniendo en cuenta que en la Eurocopa del año 2012 no habían logrado clasificar. En el Mundial del año 2014 todos queríamos ver cómo le iba a Bélgica, y la verdad que para mí en ese Mundial no decepcionaron ni mucho menos. Terminaron primera en el grupo H con puntaje perfecto, es verdad, un grupo accesible, le ganaron a Argelia, a Rusia y a Corea del Sur. En los octavos de final eliminaron a Estados Unidos por 2-1, la lógica también, y en los cuartos de final perderían con una selección argentina con mucha historia y con grandes jugadores como Lionel
Lionel Messi, solamente por 1-0, y la verdad es que no hay mucho para reclamar para mí respecto a esto. Una selección que además volvía a una Copa del Mundo tras 2 ausencias. La última vez que había jugado había sido en el año 2002 y quedaba dentro de las 8 mejores selecciones del mundo. Sin duda la primer gran decepción que tuvo esta generación fue en el año 2016, en la Eurocopa de ese año. Terminaría segunda en el grupo E con un muy flojo debut frente a Italia, perdiendo 2-0 y con un funcionamiento colectivo que dejó bastante que desear. Luego le ganarían 3-0 a Irlanda y 1-0 a Suecia para avanzar a octavos. Allí se enfrentarían a Hungría, la cual le ganaron muy bien por 4-0. Y en los cuartos de final, cuando parecía que tenían todo servido en bandeja para llegar a las semis y ponerse realmente en una instancia decisiva de una competencia importante, caerían 3-1 sorpresivamente frente a Gales. Una derrota que generó varios conflictos, varias declaraciones cruzadas entre jugadores y demás, y terminó costándole el puesto al técnico, que era Mark Wilmots, y terminó llevando a un nuevo proceso en la selección. De la mano del español Roberto Martínez, el Mundial de Rusia 2018 sin duda fue el punto culmine de esta generación. Y digo eso porque clasificaron de taquito, obtuvieron 28 de los 30 puntos posibles, 9 victorias y un solo empate en las eliminatorias. Sus jugadores llegaban en la edad perfecta, entre 25 y 30 años, prácticamente todos, y evidentemente era la gran cita mundialista para demostrar que realmente Bélgica era una selección que podía pelear por un título. Y nuevamente para mí, como en el año 2014, no decepcionaron para nada. Una selección que terminó primera en un grupo G donde le ganaron muy bien a Panamá 3-0 y muy bien a Túnez 5-2. Le ganaron a Inglaterra por 1-0 y terminaron líder de grupo. En los octavos, es verdad, le costó bastante y tuvieron que sufrir para eliminar a Japón por 3-2. En los cuartos dieron el gran batacazo, le ganaron 2-1 a Brasil, en una muy buena actuación de su arquero, Thibaut Courtois, y en las semifinales, en un partido parejo, una jugada en la cual un Titi termina marcando el gol, quedarían eliminados frente a Francia, que después a la postre sería el campeón del mundo. Ya por el partido en el tercer lugar le ganarían nuevamente Inglaterra por 2-0, de esta forma cerrando la mejor actuación de su historia, terminando en el tercer lugar en una Copa del Mundo. La Eurocopa del año 2020 parecía nuevamente una gran ocasión y quizás la deuda pendiente, porque en Europa no habían logrado hacer pie, quizás como en las Copas del Mundo. Sin embargo, una selección que llegaba con las 10 victorias que se habían podido cosechar en las eliminatorias rumbo a la Eurocopa, con 40 goles a favor y solamente 3 en contra, no pudo hacer pie nuevamente en una competencia europea. Terminó primero en el grupo B, le ganó a Rusia, le ganó a Dinamarca y le ganó a Finlandia. En los octavos eliminó muy bien a Portugal por 1-0, pero en los cuartos lamentablemente quedaría fuera con Italia por 2-1, que a la postre, al igual que en el caso de Francia en el 2018, terminaría siendo la campeona de esa competencia. No tuvo mucha suerte en el sorteo, teniendo en cuenta que había sido la primera en su grupo, pero igualmente quedaba fuera frente a Italia, una selección que, si bien termina siendo la campeona, venía de varios fracasos, por ejemplo no clasificar a la Copa del Mundo, y obviamente no cayó para nada bien, y una selección que ya de cara al Mundial del año 2022, con varios jugadores en el último proceso, 33, 35 años, no pudo hacer pie, terminaría, si bien ganó en el debut 1-0 con Canadá, perdiendo 2-0 con Marruecos, empatando 0-0 con Croacia en el partido en el cual Lukaku erró absolutamente todo, y de esa forma terminaba tercera en su grupo con 4 puntos y eliminada en fase de grupos. El gran fracaso mundialista de esta generación, y que daba sin duda fin justamente a esta camada de jugadores, la cual la gran mayoría ya no volvería a ser convocado, y además también un ciclo final para el técnico español Roberto Martínez, que tras 6 años dejaba su cargo. Con este escenario, sin duda, parece imposible que Bélgica pueda volver a tener una camada de 15-20 jugadores tan buenos como tuvo durante estos 10 años y que puedan representar a su selección. Y evidentemente, si con esos jugadores no logró un título, no logró incluso sea una final, parece muy difícil que Bélgica, con esta camada de jugadores actual que tiene, lo pueda lograr. Sin embargo, la verdad es que Bélgica ha hecho un proyecto muy interesante de jugadores jóvenes, lo cual ahora empieza de a poco a dar sus frutos. Jugadores que empiezan a llegar a grandes ligas, a grandes equipos y que siguen siendo jóvenes y quizás, no ya, pero en 3-4 años, de cara por ejemplo al Mundial del 2026, si logran clasificar, puedan hacer una muy buena labor a la par, por ejemplo, de lo que fue esta generación dorada. El técnico nuevo es el italiano Domenico Tedesco, muy joven, 37 años, de último paso en el fútbol alemán, más precisamente en el Leipzig, y que se va a hacer cargo del equipo de cara a este proceso mundialista. En el arco, por ejemplo, el que parece ser el gran reemplazo y el que más expectativa genera, es el joven Martin van der Bolt, de apenas 21 años, que ya lleva 127 partidos atajados en el Genk y que ya lo compró justamente el Leipzig a cambio de 10 millones de euros. Va a llegar al equipo alemán en el año 2024 y recordemos que todavía está nada más y nada menos que Courtois, que tiene 31 años y va a llegar al próximo mundial con 33-34 y seguramente va a estar atajando. En la defensa, el gran jugador a seguir en Bélgica es Zeno Debast.
este joven de apenas 19 años, que juega como defensor central, que ya es convocado a la selección mayor y ha jugado partidos, actualmente juega en el Anderlecht, y estamos esperando a ver si en algún momento da el salto a un equipo importante. La Premier en algún momento ya lo ha sondeado, y es un jugador que sin duda es la gran referencia que tiene en defensa esta nueva camada. Se le suman también jugadores como Arthur Theate, de 23 años, actualmente en el Stade de Rennes, Sebastian Bornau, de 24, jugando en el Wolfsburgo, el joven Hamid Dakil, nacido en Irak, pero que representa los colores de Bélgica, de 21 años, que juega en el Burnley de la Premier, y también jugadores como Timothy Castagne o Wout Faes, de 27 y 25 años, que son un poco más experimentados, pero que no forman parte de la camada anterior. En la mitad de la cancha, la verdad que Bélgica tiene muchas variantes interesantes. Jugadores en la Premier como Amadou Onana, este joven de 22 años del Everton que viene a tener una muy buena temporada y es uno de los grandes proyectos que tiene Bélgica en la medular, ya ha jugado 6 partidos con la selección, y evidentemente el nombre de Romeo Lavia es el que más seduce, por su juventud, apenas 19 años, por el equipo al cual acaba de llegar. El Chelsea pagó 62 millones de euros por él, y un jugador que seguramente en los próximos años va a ser muy importante en la selección de Bélgica. Se le suma también a nombres un poco más ofensivos como Charles de Ketelaere, el jugador del Atalanta, que llega a préstamo desde el Milan, tiene 22 años y que ya en su comienzo ha marcado un gol en la Serie A. Arthur Vermeulen, un jugador apenas 18 años que viene a ser campeón en el Royal Amberes, jugó 40 partidos y la verdad se habla muy bien de él, tiene apenas 18 años y es uno también de los talentos a futuro que tiene Bélgica. Jugadores también como Albert Sambi-Lokonga, de 23 años, jugando en el Arsenal, Aster Bakro, este joven de 20 años que juega en el Wolfsburgo y es el capitán de la sub-21 de Bélgica, y otros nombres también como Nicolas Raskin del Rangers, Jari Verjaren del Anderlecht, Arne Engels del Augsburgo, Elliot Matasso del Mónaco, o también Sihan Kanak del Standard Lieja, que son nombres de entre 18 y 22 años que seguramente si siguen creciendo se van a poder sumar a esta camada de jugadores. Y evidentemente siempre el nombre de De Bruyne, todavía con 32 años y con un proceso mundialista más por delante, también seguramente los va a ayudar a guiarse de cara a los próximos años. Y en la delantera evidentemente los nombres más interesantes son los de Luis Openda y Jeremy Doku. En el caso de Openda, el centro delantero que fue comprado por el equipo alemán, el Leipzig, a cambio de 40 millones de euros, tiene 23 años. Jeremy Doku, al igual que el caso de Lavia, el Manchester City pagó 64 millones de euros, es extremo. Llega con apenas 21 años, un jugador que también hace rato parece ser el nuevo abanderado de esta camada y habrá que ver cómo se asienta a las órdenes de Pep Guardiola. Y jugadores como Alexis Saelemaekers, del Milan, de 24 años, Dudi Luquecavio, jugador del Sevilla, de 25 años, también un joven muy interesante como Julian Duranville, de apenas 17 años, que fue comprado por el Borussia Dortmund la temporada pasada y habrá que ver cómo evoluciona, y sumaría también a esta nueva camada, si bien es más grande, a Leandro Trossard, el futbolista que explotó hace 1 o 2 temporadas en el Brighton, que antes no era tenido en cuenta en la selección, y que con 28 años al día de hoy juega en el Arsenal y lo está haciendo en un muy buen nivel. Evidentemente, como les decía al principio, parece prácticamente imposible que la camada de grandes jugadores que tuvo Bélgica hace unos años se vuelva a repetir. Eran muchos jugadores en un muy buen nivel y en un gran momento. Sin embargo, la realidad es que el futuro no parece tan malo como antes. Si lo comparamos con la última camada, probablemente quede un poco en el debe. Pero si lo comparamos con lo que realmente tienen otras selecciones europeas, me parece que Bélgica igualmente tiene un buen futuro y habrá que ver estos jóvenes cómo evolucionan. No mucho más para decir, me gustaría leer su opinión en los comentarios, que me sigan en las redes sociales y se suscriban al canal activando la campanita, y sin dar mucha más vuelta los estoy viendo mañana en un próximo video.